unos conceptos básicos, como son, por ejemplo, la discriminación directa y la discriminación indirecta. En el caso de la discriminación directa, pues la misma palabra lo dice, y además una discriminación directa pues es muy fácilmente reconocible en una empresa, ya que sería cualquier trato desfavorable a una persona con respecto a otra. En este caso estamos hablando de la discriminación directa por razón de sexo. Entonces, bueno, sería tratar diferente a una mujer o a un hombre por el hecho de ser mujer o hombre, ¿vale? Dentro de una empresa. En el caso de la discriminación directa, pues está totalmente prohibida, está recogido en nuestra legislación. Entonces, pues ya está, sería fácilmente denunciable y no tendría más recorrido que ese. El problema viene cuando hablamos, bueno, un ejemplo de discriminación directa sería, por ejemplo, pagar menos a una mujer que a un hombre, o al contrario, por realizar el mismo trabajo, ¿vale? Eso sigue pasando a día de hoy en algunas empresas, son muy pocas, pero en algunos sitios sigue pasando. Se le paga a una mujer o a un hombre, pero en la mayoría de los casos pasa con las mujeres. Se le paga menos por el hecho de ser mujer y ya está, ¿vale? La discriminación indirecta, pues cuesta mucho más trabajo verla, ¿vale? Se realiza de manera muy sutil, la mayoría de veces inconscientemente, porque no es algo que una empresa o que un empresario o empresaria haga de manera consciente, pero bien porque lo hayamos hecho durante mucho tiempo o bien porque sea algo que nos sale de manera natural o por lo que sea, pues se producen muchas veces situaciones en las que se trata de manera menos favorable a una mujer o a un hombre por el hecho de ser mujer o hombre, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo que podamos entender, pues una discriminación indirecta en una empresa sería a la hora de hacer entrevistas de trabajo, preguntarle a una mujer una serie de preguntas que a los hombres pues no le preguntarías nunca. Por ejemplo, el tema familiar, si piensa tener hijos o hijas, eh, qué edad tiene y ver si eso está relacionado con la idea de ser madre o no serlo, ese tipo de cuestiones, pues no, si no se lo preguntas a los hombres y a las mujeres sí, ahí hay una discriminación indirecta. Después, bueno, en el día a día de muchas empresas se dan muchos tipos de discriminaciones indirectas, ¿vale? Que es eso, que cuesta mucho trabajo ver y por lo tanto cuesta mucho trabajo demostrar y denunciar y tal. Entonces, bueno, hay que tener un poco también la mente abierta y dejarse aconsejar también. Estoy hablando a las empresas ahora directamente. Si somos una empresa y, y bueno, y nos sometemos a un análisis de nuestra realidad y demás, porque vayamos a hacer un plan de igualdad o simplemente porque queramos saber la realidad de nuestra empresa, pues está bien preguntar este tipo de cosas. Y eso, tener la mente abierta para recibir esto. Si nos están diciendo que existen discriminaciones indirectas en nuestra empresa, pues bueno, buscar la forma de solucionarlo y de paliarlo y ya está, ¿vale? Porque eso hay muchas veces que se hace de manera inconsciente. No se quiere fastidiar a nadie, pero bueno, hay veces que hay que eliminar prácticas que llevamos haciendo mucho tiempo porque eso pues discrimina, ¿vale? Otro concepto sería la discriminación vertical y horizontal, que si tú quieres, Raquel, nos comenta. Sí, que la discriminación vertical fue el primer estudio que yo hice en la universidad y donde me enganché a esto de descubrir en el ámbito del género. El techo de cristal es un techo transparente. Es un techo que tenemos encima de nuestras cabezas cuando las mujeres queremos promocionar dentro de las empresas o de las organizaciones, porque culturalmente y tradicionalmente era un ámbito que estaba solo ocupado por hombres. Entonces, tener la posibilidad de acceder ahí de manera igualitaria ha costado y cuesta mucho esfuerzo a las mujeres. Cuando hablamos de puestos de dirección,
de personal responsable de equipo, cuando hablamos de las cabezas visibles de las entidades, todavía no tenemos porcentajes igualitarios. La paridad, que es otro concepto necesario, que la ley estima que el mínimo puede ser un 40-60, es decir, que un género esté representado al 40 implica que el otro está al 60, y podríamos tener como datos que podríamos asumir como igualitario, no mejorable, sino ya alcanzado. Pero bueno, es verdad que es una definición que no llega a ser justa, pero sí que nos da como un indicador de medida. Pues los techos de cristal son eso, son esas dificultades que tradicionalmente nos encontramos porque la formación que tenemos las mujeres, por ejemplo, nos ha favorecido en muchos casos que lleguemos a esos puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Porque en los ascensos no se cuenta solo mi formación o mi currículum a la hora de promocionar, sino que cuentan otras variables subjetivas que me dejan fuera de esos procesos, por ejemplo. Entonces, bueno, es una manera de dejar constancia de que todavía tenemos que trabajar en esos protocolos de contratación que sean igualitarios, en currículum ciego, en formar al personal de recursos humanos o a quien se dedique en una empresa a recolectar y promocionar y no me sale la palabra, pero como captar el talento, ¿no? Y un poco deshacernos de esos roles que tenemos aprendidos, de lo que se supone que hacemos bien las mujeres y lo que se supone que hacemos o que hacen bien los hombres. Para lo que sí tenemos que hacer es promocionar esas capacidades y esas habilidades a la persona que mejor se adapte a nuestro puesto de trabajo y a la responsabilidad que eso conlleva, independientemente del género que tenga. Es una aspiración que tienen muchas las entidades en general y muchas están en la cabecera de esta reivindicación, pero todavía queda trabajo, quedan cosas que construir para que esa escalera hacia los ascensos y hacia puestos de responsabilidad sea visible y sea escalable. Este sería, por ejemplo, un caso de discriminación, o sea, de discriminación indirecta. Los techos de cristal es algo muy sutil. Claro. Nadie te va a decir tú no puedes estar aquí, pero hay muchas fórmulas que se hacen día a día por las que las mujeres pues les cuesta más trabajo. Por ejemplo, el tener que hacer horas extras fuera del horario laboral, el tener asociado a ese ascenso pues la posibilidad de viajar fuera de casa durante un periodo largo de tiempo. Una disponibilidad 24/7 a la hora de desarrollar tu tarea profesional, como hemos dicho antes, que teníamos más presencia en las tareas de cuidado y domésticas y más del ámbito personal. Cuesta más trabajo estar presente en otros ámbitos y a lo mejor para estar en el mismo sitio normalmente las mujeres han tenido que hacer el doble de esfuerzo para llegar a ese sitio, o antiguamente también vestirnos con el rol masculino, ¿no? De mujer fatal, ejecutiva, agresiva, para llegar a puestos donde solo cabían hombres y como asumir ese rol. Y cuando se demuestra por los estudios y todas las investigaciones en este sentido que los equipos multidisciplinares de personas de ambos géneros que se han visto son los que más resultan eficaces a la hora de conseguir objetivos empresariales. Así que la aspiración es a grupos heterogéneos donde las competencias y las habilidades de ambos géneros como que se entrelacen y se creen ese tipo de sinergia. Estábamos hablando entonces de una discriminación que va de abajo arriba, por eso se llama vertical, pero existe otra que es horizontal, en la que nos movemos en el mismo puesto, en el mismo departamento, dentro del organigrama, en la misma línea horizontal, y donde sí que encontramos un trato diferenciado dependiendo del género entre mujeres y hombres. Entonces aquí son obstáculos, son dificultades, son esas piedras en el camino para a la hora de tomar decisiones que intervengan otras variables que no sean puramente objetivas y medibles y que tengan más que ver con el género. Ahí estamos hablando del suelo pegajoso, ¿no? Por ejemplo, de cómo las mujeres tradicionalmente nos ha costado más quitar ese pie de ese barro,
para que se vea la metáfora, para salir, por ejemplo, del ámbito doméstico y introducirnos en el mercado laboral. Por ejemplo, en el emprendimiento, que es una de las claves que estamos trabajando en el curso, también veremos cómo hay sentimientos de culpa e ideas que rodean a que ese salto al mercado laboral o profesional cuesta mucho más en nuestro caso. Entonces, es esa dificultad de dar un paso al frente y estar presente y tener el mismo peso específico que muchos sectores donde ya estaban ocupados por hombres y cuesta, es como que en muchos casos permanecer. Pensamos que no estamos donde tendríamos que estar, por eso es el suelo pegajoso, porque es un poco que no nos asentamos, ¿no? Parece que todavía que no nos pertenece, ¿no? que no nos pertenece, como que este no es mi sitio y al final no terminas de estar, de ocupar tu sitio como tendríamos que ocuparlo. Igual en hombres en sectores de cuidado. Igual. Yo, por ejemplo, que llevo muchísimos años dando formación en centros infantiles, jamás me he encontrado a un docente hombre. Siempre me he encontrado a hombres que dirigiesen escuelas infantiles, pero nunca que trabajasen como maestros de educación infantil. En el ámbito de la psicología, yo recuerdo haber estudiado con aulas llenas de mujeres. Había muy pocos hombres. Ahora ya cada vez más, psicología era una carrera como muy femenina, ¿no? Como todo lo que tenga que ver, o salud, lo que tenga que ver con la salud. Lo que tenga que ver con la salud y el cuidado. Pero eso, muchas veces nos tenemos que plantear quién eligió, si yo elegí libremente ser lo que soy, o también lo elegí por la condición. Es como que fue lo primero, el huevo o la gallina. Porque al final si desde siempre nos fomentan el cuidado, la empatía, la capacidad de sostener, y en el género masculino han sido ideas como más de valentía, como más de capacidad de reacción y de gestión, pues quizás eso ha determinado también que la trayectoria vital que llevemos nos lleve hasta donde estamos. Es verdad que la tendencia cada vez más se equilibra, pero todavía tenemos que hacer mucho nosotras por estar en otros puestos y ellos por estar en ámbitos que han sido siempre femeninos. Entonces, y después dentro de una misma organización muchas veces se ven muy claramente los departamentos, cómo están feminizados o masculinizados, ¿no? El departamento de administración, cada uno y cada una que piense un poco, ¿no? El departamento de administración, el departamento de limpieza, por ejemplo, el departamento de producción, entonces mantenimiento, reparaciones. ¿Vale? Pues eso sería un poco la discriminación horizontal. Pues nada, seguimos entonces.